Bueno, pues ahora sí damos inicio. Aunque casi todos ustedes ya lo saben, Thomas Popkiewicz ha sido maestro de escuela, es historiador y en la actualidad también investigador y docente universitario. Su nombramiento es de profesor en currículum e instrucción y ha dirigido el departamento con ese mismo nombre en la Universidad de Wisconsin en Madison por varios años. Hace investigación en políticas y reformas educativas estadounidenses y en otros países en estudios comparados. Por ejemplo, Estados Unidos y Australia, España, Finlandia, Islandia, Portugal, Reino Unido y Suecia. Seguramente algunos de ustedes conocen ese libro de estudios comparativos. Recientemente se ha interesado por el cosmopolitismo, la globalización y en especial por los sistemas de razón que organizan la vida social y las funciones que se asignan a la investigación como planeación. Su trabajo ha sido reconocido ampliamente y por ello se le han conferido doctorados honoris causa en universidades europeas. Ha sido también consultor para países europeos y su obra se ha traducido al alemán, al sueco, al portugués, al español, entre los idiomas más conocidos. Ha sido invitado a Suecia, Sudáfrica, Bélgica, Brasil y Argentina, entre otros países, y a México en varias ocasiones. Voy a mencionar solamente 3 o 4 de sus obras, ¿sí? Sus obras más conocidas sobre John Dewey, sobre las teorías críticas de educación, otro, educación, gobierno y integración social y exclusión, educación, gobierno y exclusión social, administrando la libertad, una historia del presente, Educational Partnership and the State, y en español, bueno, y muchos más, y en español nada más les voy a mencionar algunos: modelos de poder y regulación social, pedagogía, crítica comparada de las reformas contemporáneas de la formación del profesorado. Ese seguramente es conocido para muchos de ustedes. Uno que tiene con Pereira, estudio la relación entre el poder y el conocimiento en la enseñanza de la formación docente, bueno, entre muchos otros. Sin detener más esta introducción, porque de todas maneras nunca le vamos a hacer justicia a una persona que tiene tanta experiencia y generosidad, podríamos decir, con el auditorio. Le voy a dar la palabra, son ustedes bienvenidos, y después de la conferencia del profesor Thomas Popkiewicz habrá oportunidad para que hagan algunas preguntas, algunas intervenciones. Muchas gracias. Es un placer estar aquí de regreso. Estaba sonriendo porque me volví a reintegrar con la vida cultural de la Ciudad de México en medio del tráfico. Reconocí a México. Voy a hablar hoy acerca de algo que es parte de un proyecto más amplio que tiene que ver con la investigación educativa. Mi interés en la investigación educativa, bueno, a mí me interesa mucho hacer las cosas, pero también me gusta pensar en términos de los fenómenos sociales y culturales que tienen que ver con la educación. De manera que hoy esta conferencia es en parte una respuesta, a esa presión que yo siento todos los días en términos de mis colegas que quieren tener conocimientos útiles y prácticos, y personas que piensan que la única forma de pensar en lo que son las ciencias sociales es justamente mantenernos en este ámbito. Durante la Guerra Fría hubo un prominente sociólogo estadounidense que escribió sobre los dos marxismos. Uno es el proyecto para entender las condiciones que hacían posible el presente,
que es el Marx crítico, y el otro sería el proyecto político para planificar el futuro, la utopía del futuro. El Marx crítico continúa, y el segundo tuvo que llegar a su cumpleaños 70 para caer a pedazos. La planeación del futuro no solamente fue algo que tuvo que ver en la Unión Soviética, es algo que se ha integrado en la ciencia social contemporánea, en la educación, la idea de desarrollar conocimientos útiles y prácticos a través del desarrollo de hitos y referentes para planificar trayectorias para el futuro, es parte del idioma contemporáneo, por lo menos en la Unión Europea y en Estados Unidos. La promesa de encontrar el futuro es una promesa intimidante, pero también es muy tentadora. Es como, ¿recuerdan el canto de las sirenas que atraían a los marineros? Pero no importa qué tentadora que sea esta tarea y qué intimidante sea, es una historia que yo sí quiero cuestionar, es una tarea que quiero cuestionar. Y dicho de otra manera, ¿pueden las ciencias sociales, de hecho, predecir el futuro? ¿Pueden las ciencias sociales planificar para el futuro? ¿No les parece que es una forma útil de pensar en las ciencias sociales y pedagógicas? Voy a hablando siempre de la ciencia contemporánea, utilizando un método de pensamiento, diciendo que es la historia del presente. Y esto también tiene que ver con una plática diferente que di en Luxemburgo, que tiene que ver con el futuro de las ciencias sociales. Y yo decía que el futuro de las ciencias sociales es entender el pasado, tal como llega al presente. Voy a resumir algunas de mis conclusiones. Gran parte de los alegatos o la gente dice que debemos tener conocimientos útiles, tenemos que tener pruebas empíricas para la reforma escolar, tenemos que tener conocimientos prácticos para ayudar a los docentes y a los administradores. Todo esto es antiempírico. Es lo contrario de lo empírico, es un pensamiento de tipo utópico que utiliza un estilo particular de argumentar que pareciera que fuera empírico, pero cuando lo examinamos empíricamente nos damos cuenta que no lo es. En general así es como lo vamos a proceder con esta plática. Espero hacerlo en un tiempo razonable. No quiero que les interese pasarse aquí el día escuchando lo que tengo que decir, pero bueno, en primer lugar, pienso que la historia del presente es un método. Es una forma de pensar sobre las cosas. Voy a hablar de la idea de la planificación, que es una forma muy prominente de pensar en las ciencias sociales, y después voy a hablar del problema del diseño, porque gran parte de la planificación, sobre todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el currículum, la educación para maestros, tiene que ver con el diseño. Y voy a hablar de 3 temas diferentes. Uno sería la tesis de la salvación de la ciencia. Hay ciertas connotaciones casi religiosas que tienen que ver con el futuro, y sí tiene que ver con estos elementos del pensamiento religioso. El segundo sería la forma en que nosotros, los investigadores, tratamos de diseñar y rediseñar las condiciones sociales de la escuela, y al hacer esto le estamos quitando la tarea de los diseñadores. A veces hablamos de que los niños aprendan, de que desarrollan ciertos conceptos, pero mucho de esto tiene que ver con el diseño de quiénes son estos niños y cómo deberían ser cuando lleguen a ser adultos. El tercer tema de esa sección
tiene que ver con las abyecciones, y básicamente voy a sostener que en todas las investigaciones y también a nivel de la escolaridad, hay dos cosas que van juntas. Uno es la esperanza del futuro, es decir, para que este niño sea un mejor ciudadano, un mejor miembro de la sociedad, y en esa esperanza también tenemos insertado el temor de que si el niño no se convierte en ese adulto provechoso, entonces va a caer de la gracia, por decirlo así. La noción de abyección para mí es una noción muy útil porque habla acerca de cómo en los procesos de inclusión también incluimos las exclusiones y las abyecciones hacia los descastados, los que quedan fuera. Eso lo vamos a ver después. Voy a hablar después de la ilusión de la planeación, la ciencia. Y a lo último, un resumen de lo que hice, por qué lo hice de esta manera, es una alternativa, otro tipo de planteamiento sobre qué son las ciencias educativas. Se usa el término ciencia en la forma muy clásica, en el sentido de, como dijo una vez R.J. Collins, la ciencia es hacer preguntas y encontrar formas sistemáticas de respuestas. Y así uso yo la ciencia, en lugar del dogma contemporáneo en las ciencias sociales educativas. Por lo menos tiene que relacionarse con el mundo en el que estamos viviendo, en el que yo vivo, que es en Estados Unidos, y también en Europa, donde también viajo con frecuencia. Bien, el método. Voy a utilizar estas distintas ilustraciones para hablar de la forma de pensar en la gente. Es decir, hablaríamos de tipos de personas, utilizando los términos de investigadores que hablaron sobre la forma que se hacen las personas. El tipo de personas que voy a hablar es la persona sana. ¿Qué significa ser una persona sana? Bueno, a la izquierda de esta lámina vemos una ilustración de 1908, eso es de Portugal, y es una caja de cereales que dice: coman esto porque es bueno para su salud. Bueno, ya no lo puedo leer, pero no tiene nada que ver con la ciencia, tiene que ver con sentido común, es algo que sea atractivo para el consumidor. Debajo tenemos, es algo que es un alimento nutricional, no es un cereal, pero es parecido. Y toda la forma de pensar es que hoy la salud tiene un sabor distinto. No hay que tener tantas calorías, no hay que tener tantos ácidos trans, tenemos que saber cuántos gramos de sal vamos a ingerir porque no queremos tener presión alta arterial. Y después tenemos una lista que está aquí, que les dice cuáles son los ingredientes, comenzando con el más abundante y terminando con el menos abundante, y todo esto tiene que estar por ley enumerado e impreso en el envase. Vemos también la imagen de la familia, que es muy importante porque es una imagen colectiva. Históricamente, una forma en que se creó la nación es pensar que la nación era como un núcleo familiar, y de esta forma la familia era el centro de la sociedad. Por eso es que da esa imagen tan importante. Podemos ver aquí que tenemos la familia que se está incorporando en la venta de este producto que supuestamente tiene que ser sano, y uno siente como que tiene una obligación moral de consumir este alimento para ser sano. Ahora, aquí arriba, alguien me lo envió, porque hoy en día no solamente tenemos alimentos sanos, sino que además tienen que ser naturales. Toda la nación de la salud tuvo un cambio. ¿Por qué estoy mostrándoles esto? Si pensamos que esto es una forma de organizar cómo hacemos las cosas, que no solamente se trata de una noción de poder que tiene que ver con el poder, claro, pero no solamente con esto, sino que en estos envases y en toda la publicidad, por ejemplo esto de las papas fritas,
tenemos que tomar opciones. En estas opciones empezamos a pensar en uno como que es un tipo particular de ser humano sano y no un ser humano que va a morir de un infarto cardíaco. Este tipo de persona sana, saludable, no está ahí, no está. Está creado a través de distintos discursos históricos que fueron circulando y que aparecen impresos en las envases y en las publicidades, que no existía esto en 1908. Por ejemplo, tenemos un discurso sobre la ciencia, estos números, estos datos, que si la ciencia nos está dando una racionalidad para ser una persona sana si consumimos este alimento. Ahora, si vemos también el envase, vemos que la organización de la ciencia está relacionada con quién va a comprar. Es la mujer que se fija en las calorías, los ingredientes, porque esa es la que sale a comer y siempre se preocupa por la salud. Es un discurso comercial dirigido a la mujer, consumidora, compradora. Y por lo menos en este envase, que también es interesante ver una imagen nacional. Vean, esta persona es una persona afroamericana, jugadora de básquetbol. Las tres niñas no son sus hijos, pero sí da la idea de la familia, y esto está creado en torno a lo que pasa hoy en día en Estados Unidos contemporáneo, el hecho de que tengamos distintos grupos marginalizados que antes no eran visibles y que ahora a través del deporte y otro tipo de actividades y otro tipo de mecanismos ya tienen mucha mayor representación. Todos estos grupos étnicos, afroamericanos o latinos o asiáticos tienen mayor representación hoy en la sociedad contemporánea de Estados Unidos. Y aparecen mucho más en los medios, en la televisión sobre todo. Todos estos discursos, la agenda política, los discursos científicos, todo esto es exigido, tiene que estar ahí, pero se unen, y cuando pensamos en el envase no pensamos en estas cosas individuales, pensamos en todo que tenemos. El mensaje es que yo quiero ser una persona más saludable y para esto voy a consumir esto. Y de esta forma tenemos que ver cómo analizamos distintas personas a través de las investigaciones y vemos ciertas categorías que tratamos de administrar, tratamos de que el adolescente sea un mejor adolescente. Esta noción de la adolescencia, de la saludable, de la juventud, se vuelve posible de pensar porque hay muchas cosas históricas que intersectan con el presente para hacerlo posible. Y quiero que entendamos qué es lo que lo hace posible. En el caso de esto, lo que hace posible es pensar que la ciencia debe planificar a las personas, y en un sentido, esto lo quiero poner en un contexto histórico para decir que es la única manera de pensar en cómo se crean las personas. Bueno, ahora como contraejemplo, a la derecha tenemos esta imagen muy occidental de lo que significa ser saludable, los alimentos correctos, vegetales, frutas, vemos que están brincando de alegría, y tenemos también el sustento científico, todo relacional. A la izquierda tenemos la noción china de la salud. Si vemos, por ejemplo, las fotos, no son iguales, el tipo de, por ejemplo, son raíces de jengibre, no son idénticas ni se parecen a las verduras que vemos a la derecha. Lo que es interesante es no solamente que tenemos distintas formas de pensar en que la salud no es algo científico, porque los chinos tienen una forma totalmente diferente que se llama Yang Shen de pensar en la salud, sino que esta noción de Yang Shen y la salud a la derecha, ambos se relacionan con la construcción, la formación de la humanidad. Ahí está el nombre de una antropóloga que hizo un estudio muy interesante, Judith Farquhar, en Beijing, en estos ejercicios, para entender cómo esto tiene que relacionarse con la construcción de la imagen del gobierno comunista y del Estado. Esta imagen de la salud también tiene un sustento, como ven, político. No solamente sobre quién es uno, sino qué relación tiene con la imagen colectiva de uno mismo y de la sociedad. El sentido común de la ciencia social. La humanidad es producida a través de medidas cuidadosas que describan el mundo y producen generalizaciones sobre cómo funciona este mundo.
Pero la misión de las ciencias sociales es mucho más que esto. Si vemos históricamente, no solamente se trata de recopilar datos, la administración del conocimiento para planificar el presente y el futuro, es hoy una réplica de encontrar conocimientos útiles y prácticos para los padres que crían a sus hijos, para el maestro en el aula, para quienes toman medidas de política y también para tener ciudadanos más iluminados, más progresivos, encontrando evidencias que nos permitan decir qué es lo mejor que podemos hacer para decir cuáles son las mejores reformas. Esto por lo menos en Estados Unidos. Esta noción de planificar el presente para el futuro tiene intersecta en distintas ideologías, porque encontramos en la noción de reconstrucción social de la izquierda que gran parte del trabajo se hace en la pedagogía de Estados Unidos, y encontramos también en la idea de aprendizaje de toda la vida y la sociedad del conocimiento que permea prácticamente todo en la Unión Europea. En la trayectoria del iluminismo, no solamente analizar y entender las cosas, sino también el hecho de lograr que haya un orden de cosas que se concibe como necesario, de tal forma que mediante este acto de logro se pueda demostrar la propia realidad y la verdad. Esto lo dijo Cassirer en 1932, cuando estaba analizando, lo escribí en 1936, cuando estaba estudiando el iluminismo y también los caminos de la ilustración. Y hay un libro que se llama ¿Qué es la ilustración? Y empezó a ver esta idea de cómo uno empieza a insertar las ciencias sociales en el mundo social del presente como una forma de tratar de pensar en cómo ese conocimiento puede afectar el cambio para el futuro. Lo que decía Cassirer, que era un filósofo, a finales del siglo XIX, al final se volvió la base de las ciencias sociales. Como parte de ese cambio, parte de la planificación de la ilustración, supuestamente tiene que ser antirreligioso esto, pero era la idea de la salvación, y la salvación aparece mucho en términos de las nociones de autonomía y autoridad del conocimiento. Cuando enseñamos a los niños a resolver problemas, queremos que sean razonables. Utilizar la noción de la razón y el descubrimiento y la solución de problemas y en la consulta se basan en estas ideas de la ilustración. No hay una relación directa, pero empezamos a ver cómo si empiezan a surgir cambios a partir de la ilustración hasta el presente, y esta es la idea de la autonomía, como dije, y de la autoridad del conocimiento. Queremos que los niños, por ejemplo, aprendan ciencia para que puedan entender cómo esa ciencia puede utilizarse para que el mundo sea mejor. Otra vez, es el conocimiento y la idea del individuo cosmopolitano que surge en la ilustración y que viaja a través de la pedagogía moderna. Cambia, sí cambia, pero sigue viajando, pasando por distintas mutaciones. También vemos, y voy a hacer una cita de Stanley Hall, que es uno de los primeros fundadores de estudios de la niñez, psicología, para entender cómo crecían los niños. Tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo y que hizo, mejor dicho, Stanley Hall estudiando a los niños. Esta nación de estudios infantiles y el desarrollo infantil de G. Stanley Hall, y es en 1909, 1920 más o menos, sostenía que lo que debemos hacer en la escuela y lo que debemos hacer en general es sustituir la Biblia por estudios de psicología. La psicología se vuelve el nuevo árbitro de lo que es moralmente bueno. Esto es importante porque en los primeros escritos la gente era mucho más consciente de la relación y de la forma en que intersectaba la religión con la idea del Estado moderno y de la modernidad. Sobre todo en América del Norte, en el sentido geográfico, ¿no? Así como en Europa. Esto es lo que ocurría, y esto es irónico, porque gran parte de la ilustración era anticlerical, sobre todo durante la Revolución Francesa, pero aún así encontramos que los temas religiosos
sí permeaban en las nociones seculares de lo político, en las nociones laicas de lo político. Tenemos un ejemplo perfecto en la idea de la autoridad del conocimiento, en la estatua El Pensador de Rodin. A mí me encanta esa estatua. Una de las formas en las cuales la idea de la planificación se vuelve parte de las ciencias sociales. Y por cierto, las primeras ciencias sociales no tenían tanto que ver con la planificación, más bien trataban de mapear la pobreza para poder entenderla mejor. Y era la iglesia la que también tenía que ver con la pobreza. Ahora, una de las cosas que tienen que ver con mucho de lo que he leído es esta idea del diseño del futuro. En Estados Unidos vi una traducción de un artículo al español, creo que lo vi en México, sobre la investigación sobre el diseño. Si no lo leyeron, léanlo. La idea de la investigación sobre el diseño es un proceso de planificación que ubica a la gente en sistemas permanentes de prácticas institucionales. Aquí tenemos un diagrama que se tradujo, fue muy difícil. Es un ejemplo de esta idea de la planificación. Comenzamos con las preocupaciones de seguridad, empezamos a planificar de forma tal de que todas las partes empiezan a interrelacionarse, de tal manera que al final ya tenemos estas preocupaciones éticas y de seguridad que nos llevan a la realidad. Toda esta idea de planificación es de alguna manera diseñar el presente para que las aulas sean más eficaces. Y la idea es que si lo hacemos, la gente se vuelve más productiva, más sana, más inteligente. El diseño es explícito o es tácito en muchas de las investigaciones que he leído. Y luego la ciencia tiene su propia calidad democrática, por decirlo así, o la ilusión de la democracia, es decir, que define las direcciones para que la gente defina su propio futuro a través de su razón. Ese es un lenguaje de acción, de tomar acción, para que los niños tomen decisiones inteligentes, tomando en cuenta el presente para llevar a un mejor futuro. Esta es la noción de la hechura de la agencia y la noción del empoderamiento. Todos estos están incorporados, por lo menos en las ciencias sociales liberales, y también en Marx, aunque tenía una forma distinta. Marx era una persona de la Ilustración y a veces se nos olvida. Cuando comencé a pensar más sobre esta idea del diseño, bueno, parte de esto es de un libro que escribí sobre los aspectos cosmopolitas de las ciencias. Sabes que también hay otro departamento de investigación que hace investigación sobre diseño en la escuela, y le llamaban liderazgo escolar. Mi colega no estaba muy contento con la forma en que yo estaba hablando del diseño, porque pensaba que el futuro sería mejor con el concepto que tenía esta colega. Pero bueno, el diseño del concepto, si basamos al siglo XIX, por lo menos en las teologías liberales europeas, era mostrar la armonía entre evolución, cristianidad y la posibilidad de la intervención divina. Vean que en este caso la religión no está en contra de la ciencia, sobre todo el protestantismo, ¿no? Y las religiones derivadas del protestantismo. En la formación de la República de estadounidense tuvo mucha influencia el protestantismo. Aquí tenemos una cita de un historiador de principios de la Revolución Americana de 1776, John Adams. América fue la apertura de un escenario grandioso y diseño en providencia para la ilustración del ignorante, la emancipación para la parte esclavizada de la humanidad en todo el planeta. Esto es un buen ejemplo, un ejemplo muy temprano de cómo tendemos a pensar
en que tenemos una esperanza y tenemos un temor. Si leemos esta cita, vemos que está incorporada en la misma oración el grandioso escenario como esperanza, y también tenemos este temor del ignorante, de la esclavitud. Estas dos cosas están aquí. Aunque son contrapuestas, están combinadas en la misma oración, lo que nos dice que sí tenemos que tomar los opuestos y hacer lo posible para unirlos y para armonizarlos, y de esta forma es como nosotros nos sentimos más involucrados en este mundo. Y un educador sueco, Rudensköld, que escribió en Stundscirkulation, habló sobre el desarrollo del niño a través del lado tecnológico del proceso evolutivo que inaugura los valores y formas de vida cristianos. La escuela moderna no puede entenderse si no se entiende, por lo menos, yo pienso en Europa del Norte por lo menos, o del Sur, y quizá también América del Norte y del Sur, no se entiende si no se entiende esta interrelación con temas de salvación que emergen y que tienen que ver con la Iglesia. Aunque sean diferentes, pero lo encontramos, existe esta intersección, sobre todo cuando hablamos de una secularización. Van a ver ustedes que encontré muchas imágenes de Google, que he sacado de Google. Me gusta mucho jugar con Google. Uno de los libros más populares para la izquierda americana es el de George Counts, un profesor que trabajó con John Dewey en Columbia, y escribió un libro muy corto que se llama Dare the School Build a New Social Order. Estaba reaccionando en la época de la depresión, en los 30, ¿no? Estaba reaccionando a la relación que había entre el capitalismo y la depresión. Él dice que los maestros tienen que aportar un nuevo futuro. Y otra vez, en esta tesis radical sobre el papel de la escuela encontramos la misma noción de que el problema didáctico es planificar el futuro para tener un niño diferente al que planteaba Stanley Hall, pero la noción de planificación es la misma. Para George Counts era la idea de la reconstrucción social de la sociedad lo importante, y esto tenía que estar a cargo de los maestros. El ministro de Educación de Taiwán también dijo que la escuela era la responsable de la reconstrucción social, pero no lo usó en Taiwán de la forma en que lo postuló George Counts. Esto es para decir que yo conozco la idea de la salvación, que tiene muchas partes diferentes. Esta es una ilustración. Digo, si uno se come un bagel, encuentra la salvación. Pero tiene múltiples caminos. Vinculado a esta noción de la salvación y a la noción de esta agencia de que podemos planificar quién somos para hacer un mundo mejor, es la idea de la regularización del tiempo para encontrar la redención en el futuro. Estas son distintas ilustraciones. Me gusta mucho Charlie Chaplin. Pero la idea de la agencia, de que de alguna forma uno como individuo puede cambiar el mundo, está incorporada en las ciencias sociales, que nos dice cómo debemos practicar esta agencia en la forma que pensamos. La agencia no es solamente hacer las cosas. El chico llega a la escuela y le pega en el escritorio. Podemos decir que este niño tiene agencia, pero nadie lo cuenta de esa forma. Aún la idea de agencia, la idea de que uno como individuo puede de alguna forma afectar el mundo que nos rodea, está vinculado a ciertas reglas que los limiten sobre lo que constituye la agencia. En los 70s en Nueva York, gran parte de los chicos, los niños de Manhattan y de otras zonas, de los guetos, como se llamaban en esa época, escribían grafitis en espacios públicos.
Ahora la policía, claro, por supuesto, los perseguía porque eran espacios públicos, no tenía que arruinarlos. Otra forma de pensar es que los niños estaban expresando sus propias motivaciones, querían expresar lo que sentían. Pero para la policía estaban contraviniendo la ley. O sea, la noción de agencia no es siempre la idea de empoderamiento o libertad, siempre está determinada por un sentido de las ciencias sociales y de lo que es importante, y de las reglas sociales sobre todo, de las reglas sociales. La idea de que una de agencia no aparece sino hasta en el siglo XVIII, en la literatura, en las investigaciones, cuando se habla de la sociedad. No hay ningún individuo que no tenga un sentido social de lo que constituye esa individualidad. Parte de la sociología moderna y de la psicología moderna insertan la noción del tiempo, y esto lo vamos a ver más adelante. Es una función del tiempo. Si pensamos históricamente en la idea de hablar acerca de las investigaciones, de las variables dependientes e independientes, todos estos son conceptos, son cosas que se están moviendo en el tiempo. Se agrega, se sustrae, pero son cosas que se mueven en el tiempo. La idea de la socialización, del desarrollo y el aprendizaje se mueven en el tiempo. La planificación del niño tiene que ver esta idea de inserción del tiempo para tratar de organizar y regular ese movimiento de la manera en que las capacidades del niño, de alguna manera, le permiten moverse en el mundo en el que vive. Uno de los principales elementos de las ciencias modernas, sociales, educativos, que lo llama teología, es la relación entre el niño y la comunidad. Por supuesto, la noción de comunidad tiene también connotaciones religiosas. Y esto, muchas de estas ideas parecieron a cambiar en el cambio del siglo XX. Mucho de esto tiene que ver con el diseño del alma, no solamente el alma religioso, sino el alma que va más allá de la mente, que utiliza la psicología del alma para repasar la palabra alma, sino también la disposición, la forma que pensamos, actuamos y sentimos. Lo que vemos es importante y no es importante. Esta forma de discriminación es parte del alma. Al cambio de siglo, en América del Norte y en Europa hubo lo que llamamos presiones sociales. ¿Qué hacíamos con las ciudades? Y me río porque estuve parado en el tráfico mucho tiempo, pero bueno, una ciudad es tanto una esperanza como un temor. La esperanza, o sea, la idea de lo cosmopolita, de una persona que es parte de la Ilustración. Hay una pintura alemana donde tenemos esta alemán cosmopolita, una persona, un noble parado, mirando las zonas rurales, pero lo cosmopolita de esta persona, de esta cultura, le da cierta autoridad, de manera que como que la ciudad se vuelve como la razón, y la ciencia lo ayuda a progresar, y al mismo tiempo la ciudad también es la fuente o la amenaza de ese progreso, y al cambio de siglo esa amenaza y esa esperanza se llama la cuestión social. Tenemos en la parte norte de Europa y en Estados Unidos y quizá en Canadá una gran entrada de inmigrantes, un proceso de urbanización, de industrialización. Y hay que hacerle frente de alguna manera. Gran parte de los primeros científicos sociales trataban de ver qué se hacía con las ciudades. Al mismo tiempo teníamos el surgimiento de la escuela moderna. Ayer lo mencioné, lo voy a volver a mencionar porque me gusta repetirme. Al cambio de siglo, en Estados Unidos, todos los días se construía una escuela, se dedicaba más dinero a la escuela. Y no teníamos un departamento de defensa en ese momento. Estamos hablando del cambio del siglo XIX al XX, ¿no?
Se dedicaba mucho dinero a la escuela secundaria. Una gran parte de la ciencia social tiene que ver con la educación. Es lo que dijo G. Stanley Hall cuando escribió un libro que se llamaba Adolescentes. Las reformas en Estados Unidos, lo que llamamos reformas progresivas, fueron dirigidas por personas que básicamente eran reformas por partidos políticos y también basadas en las nociones protestantes de quién era una buena familia, un buen ciudadano, una buena persona. A la derecha tenemos citas de John Dewey, un artículo sobre la relación con la democracia y la cristianidad, y lo que dijo fue, y estoy citando la segunda parte, la ciencia es clave para la democracia cristiana. Aquí, John Dewey en este artículo no marcaba ninguna diferencia entre la forma en que Jesús razonaba sobre el mundo y el tipo de razonamiento que necesitaban las personas para poder ser un ciudadano democrático. Esto es distinto de la acción institucional de la religión, en la forma de pensar para tratar de concebir las calidades científicas y morales de la vida cotidiana. Y dijo que la acción era un hábito científico. Si pasamos a esa caja de cereal de 1908, ahí no había ninguna noción de razonamiento científico. Era nada más decir que esto es bueno porque los debe de comer porque va a ser más feliz y más sano. Con el movimiento progresivo uno empieza a tratar de pensar sobre cómo la gente puede cooperar y puede incorporar formas científicas y formas racionales para organizar sus vidas y para que esa vida pueda generar más felicidad, una vida mejor. O sea que la ciencia se vuelve no solamente una forma de pensar sobre el mundo externo, sino de una forma de organizar lo que es la razón en sí. Para mí fue interesante cuando escribí el libro sobre Cosmopolita, que en la primera parte de la ilustración la gente hablaba y separaba la idea de razón y racionalidad. Para el final del siglo XIX, la razón se volvió la ciencia y sacaron de lado la palabra racionalidad y empezaron a ver en la pedagogía cómo estos dos conceptos se combinaron, porque mucho tiene que ver con lo que el sentido conductual que uno obtiene a través de la psicología y también cómo esto se puede incorporar en cómo la gente vive. El estilo de pensamiento se vuelve un estilo de vida que tiene que ver con un tipo especial de racionalización que vive de las creencias del individuo. Cuando hablamos acerca de la acción inteligente, se trata de una forma científica de pensar. Es lo que llamó John Dewey el hábito científico, que está más bien basado en la filosofía de ese tiempo, no tanto en la ciencia. El método científico nos protege del peligro presente en la operación de hombres de poder inusual. Aquí otra vez, la esperanza en la ciencia y el temor de una separación, y si no hacemos esa separación va a llegar alguna calamidad en este mundo. La señora en la primera ilustración es Jane Addams, que tenía se llama Hull House en Chicago, una socióloga, y la visitaron muchos investigadores, estuvieron impresionados con su labor. Les sugiero que lean su biografía. Y es interesante cómo ella pensaba en los problemas de la ciudad. Y otro interesante también, la Universidad de Chicago, donde donde trabajó mucho John Dewey, gran parte de lo que nos ha legado. Hay un debate en cuanto a si la Universidad de Chicago se iba a ubicar en los suburbios o en la ciudad. Y terminaron instalándola en la ciudad de Chicago. Y yo pienso, otra vez porque he leído, aunque nunca lo explicaron, era por estas dos nociones. La universidad iba a estar en la ciudad porque ahí es donde estaba la gente urbana, la gente culta, y podía atender además los problemas de la ciudad, que había que corregir esos desórdenes morales, corregir la pobreza, atacar la delincuencia y corregir muchos de los problemas que son prevalentes en las ciudades. Esto lo voy a decir rápidamente. Para mí, esto es muy importante.
una observación importante pensando en las ciencias sociales modernas. Hay un libro maravilloso, bueno, no maravilloso, un libro bueno para la élite de poder. En ese libro dice el autor: todo el mundo estudia a los pobres, todo el mundo estudia a las personas que quedan marginadas, pero nadie estudia a los poderosos ni el poder. Y por eso escribió este libro sobre el poder de la élite. En este libro, casi todas las científicas de la educación estudian a las personas que no son poderosas. En mi universidad, en el programa de educación para docentes, enviamos a todas las escuelas donde los niños son pobres o marginados. Ese niño que no tiene un buen aprovechamiento escolar, y les decimos, si se quiere que se entienda qué produce la forma en que la escuela funciona y cómo es eficiente, vayan a las escuelas donde van los chicos burgueses y los ricos y entiendan, vean cómo tienen un hábitat diferente, vean cómo tienen hábitos diferentes. Pero no puede vender la idea, es decir, que si no se puede entender a los pobres mirando a los ricos, si uno quiere entender a los pobres tiene que estudiar a los pobres. Esto tiene que ver con la salvación. Ahora, en Estados Unidos, al inicio del siglo XX, antes hablábamos del laissez-faire, de que el mercado se ocupe del mercado, y luego empezó a cambiar esto, y empezamos a ver que los problemas con los que la gente empezó a trabajar, y voy a usar una frase que quiero es la Constitución, la persecución de la felicidad. No solamente se trataba de que la gente tratara de buscar la felicidad, sino también estudiar por qué algunas personas no eran nunca felices. Y en ciencias educativas continuamente hay que estudiar la conducta desviada, lo diferente, la categoría de lo que estudiamos. Las personas que tienen una abyección tienen un problema, porque si yo utilizo el argumento de Russell, cuando empezamos a hablar de estas personas que son infelices y son abyectos, empezamos a estudiar las abyecciones. Aunque estamos tratando de ayudar, estamos estudiando a los que no reciben ayuda. Si analizamos las formas en las cuales la gente comenzaron, sobre todo en Chicago, en sociología, que tiene mucha influencia en la educación, empezaron a definir nociones de comunidad, grupos primarios. Podemos entonces teorizar y entender cómo se puede planificar para estas personas que son los infelices, los marginados. Hasta ahora hablé del siglo XX, ahora voy a hablar del siglo XXI. Sigue existiendo la idea de planificar la sociedad a través de la planificación de las personas, una idea principal. Las personas que estamos planificando son diferentes y tenemos distintos mecanismos de pensar y distintos objetos. Pero en todo caso, vemos que hay similitudes y hay diferencias. Aquí lo que estoy haciendo, estoy ilustrando, esto es del tema 8 del programa específico de cooperación de la Unión Europea. No me recuerdo cuántos miles de millones de dólares se han destinado para innovación y para planificación en materia de ciencias sociales. Lo que hice fue una ilustración sencilla. Podemos ver aquí cómo Europa se convirtió en un lugar en donde se empieza la planificación, pero por otra parte se vuelve un contramodelo para Estados Unidos y para China, para planear un mundo mejor. Y son muy explícitos. Tenemos entonces como una competencia mundial sobre qué modelo se va a usar, el europeo, el de Estados Unidos, el de China o el de Singapur. Una de las metas, que ya ustedes saben porque también tratamos de hacerlo en América Latina, es interesante, en la propuesta que planteamos, la forma en que se usa el idioma, es cómo trabajamos con las élites de América Latina para la planificación social y del desarrollo social y económico.
Y vemos que no solamente tenemos el futuro involucrado en las ciencias sociales, sino también que tenemos subsidios a personas que van a pensar en el futuro como parte de un proyecto de las ciencias sociales. Cuando ustedes escriben un proyecto, tiene que incluir estos análisis de previsión, es decir, poder predecir ahora cuál va a ser el futuro. La planificación entonces existe, sigue existiendo. Aquí esto viene de un discurso de la Asociación Americana de Educación, donde el investigador dice que ahora tenemos todo el conocimiento que necesitamos para eliminar la pobreza, que los chicos minoritarios, porque está hablando básicamente de chicos mexicoamericanos, él es mexicano, este autor, podemos ver que en este lenguaje que usa el artículo estamos hablando de la psicología cognitiva y cómo se vuelve una profecía. Podemos movilizar procesos de comunidades diversas y podemos también establecer formas institucionales de hacer los cambios. Hay una cierta certidumbre de que las ciencias sociales y las ciencias educativas, que tienen que ver con el proceso del aprendizaje, han dado lugar a un conocimiento que sí pueden tener efecto en esta visión utópica de lo que puede llegar a ser una buena sociedad a través de una buena planificación y una buena formación de políticas. También hubo un reporte de las escuelas de la ciudad de Nueva York sobre todas las reformas basadas en evidencias y cómo no funcionaban. O sea, por un lado tenemos este pensamiento utópico que supuestamente, con esto empecé, supuestamente es empírico, basado en la investigación, y realmente es un pensamiento utópico y es antiempírico. Porque todas las cosas, si lo analizamos, nos está mostrando que no están funcionando en la forma en que creen que deberían funcionar. Y tenemos otro tipo de investigaciones con la misma noción de planificación para el futuro en términos económicos, que se llama investigación sobre el valor añadido, para tratar de entender cómo pueden los niños tener mejor aprovechamiento escolar, qué características tienen que tener los docentes y qué relación tienen con ese mejoramiento del aprovechamiento escolar. Pero es como ir a salir de pesca. Uno dice, bueno, si pesco algo voy a ser feliz, si no, ni modo. Es lo mismo. Si tenemos maestros, y es como que si son más eficientes tenemos suerte, y si no, pues no hay mucho que hacer. Ahora, si planificamos adecuadamente, de alguna forma podemos tener un mejor futuro. Este es otro concepto que también está muy en boga. El uso, aquí se usan términos económicos, pero tiene muy poco que ver con, cuando hablamos del valor agregado, no tiene que ver exactamente con el concepto económico, pero sí hay una economía de la planificación del futuro. Hay una ilusión, una quimera de la ciencia como planificación, como planeación. La ilustración y la fe en la razón, transfiguradas en el dogma de la ciencia, fijan el presente para la utopía del futuro mediante la planeación de la trinidad de la familia, el niño y la comunidad. Es interesante cómo la investigación en casi todos los campos siguen centrándose en esta trinidad familia, niño, comunidad. La ilusión, la quimera, no es práctica, pero se vuelve práctica, se vuelve una práctica. Estas cosas que dicen que son prácticas no funcionan, pero al mismo tiempo la gente vuelve a caer en ellas como si funcionaran. Y esto es antiempírico, porque si vemos en el contexto histórico nos damos cuenta que ninguna de estas cosas están funcionantes y no han avanzado mucho en la investigación de las ciencias sociales. Al mismo tiempo, la gente sigue insistiendo que se requieren más y más datos. Shepard lo dice, que todas las cosas que están instaladas en la desconfianza de la democracia en las sociedades modernas,
si tenemos, porque no se confía en la gente, en la formación de las naciones. Después de la Revolución estadounidense, la gente no tenía fe en que una persona común y corriente podía ser suficientemente razonable como para convertirse en miembro de la República como ciudadano de pleno derecho, sin que se les enseñaran las aptitudes de la razón. Bueno, esto es para mi propia aclaración, a ver si le sirve para algo. Yo no estoy en contra de la planeación. Ojalá que hubiera una mejor planeación de las autopistas y las calles de México. Lo que sí quisiera tener lugares como este centro de enfermedades, control de enfermedades de Atlanta, que controlan la propagación de epidemias. Eso es una buena planificación. También que la gente pueda poner semáforos en lugares adecuados, que se pueda garantizar la seguridad alimentaria. O sea, no estoy en contra de la planificación, sino estoy hablando de la función de las ciencias sociales en la planificación del ser humano. Para mí es importante decir que no podemos vivir en una sociedad hoy si no tenemos una noción de planificación. Ahora, si eso es la forma más adecuada de pensar en los que pueden agregar las ciencias sociales a la sociedad en términos del entendimiento de sí mismo, esto ya para mí es cuestionable. Stephen Toulmin, un filósofo, estudió con Karl Popper, escribió un libro también maravilloso llamando Cosmopolism, y sostenía que en la primera parte del siglo XVII hasta el presente hemos dado algunos siglos a Newton y vean hasta dónde nos ha llevado. Esto tiene que ver con la idea de que los logros de los niños, el aprovechamiento se basa en el conocimiento, pero también tenemos que hacernos cuestionamientos. Al final del libro dice que hemos trabajado con certidumbre en 300, 400, 300 años. Miren dónde nos hemos estado ahora. Y dice que quizá hay que darle posibilidad a otra forma de pensar. Esto es razonable, es lo que estoy tratando de plantear. Una de las formas de pensar en esto, hay un artículo de Bruno Latour que tiene que ver con mapas digitales, lo escribió con muchos otros geógrafos. Una de las cosas que dice es que si pensamos en un mapa, es una cosa bidimensional. Tienen objetos galileanos. Por ejemplo, el aprendiz, el adolescente es un objeto, y lo tenemos en un espacio euclidiano. Y eso es un mapa. Un espacio bidimensional con objetos que se quedan fijos. Y luego pensamos en una persona que está en un bote, que tiene un GPS, usa el GPS, pero lo usa en relación con muchas otras cosas que son parte de la complejidad que deciden o que determinan cómo está navegando ese bote. Y el mapa en sí es un espacio bidimensional con objetos galileanos y espacios euclidianos, y no es algo práctico. Si queremos salvar a ese bote de la tormenta, usando el mapa con el espacio euclidiano y los objetos, el barco se hunde, el bote se hunde. Para navegar se requieren muchas más cosas. El barco sería, o el bote, el mundo social en el que vivimos. Entonces tenemos que tener un espacio no solamente bidimensional, sino multidimensional para ayudar a la navegación, porque esto sería mucho más práctico. En cambio, un mapa bidimensional no es práctico. Después de hablar de la práctica, lo que no es práctico, y podríamos pasarnos el día hablando de lo que suponemos que es práctico, que es un concepto teórico, pero
así a simple vista podemos decir que toda la idea de lo que decimos que es práctico no es práctico, y fácilmente, históricamente, podemos ilustrar cómo ciertas cosas prácticas nunca han sido prácticas. En otras palabras, el empiricismo que la gente dice que para nada es empírico, es justamente antiempírico. Mi concepto tiene que ver con lo que dice Foucault de la historización de los sistemas de razón. Es decir, tenemos que pensar cuál es la noción de la ciencia y cuáles son las condiciones que la hacen posible. Y cómo vemos las cosas que vemos y cómo actuamos de la manera que actuamos y las cosas que tenemos esperanza. Y no están ahí solamente porque sí, sino porque hubo muchas cosas en el contexto histórico que hicieron posible que así sean. Una vez que nosotros desnaturalizamos, que tomamos lo que nos parece que es sentido común y encontramos que no es sentido común, que está producido históricamente, sí es posible pensar en otras opciones diferentes a las que tenemos. Y esta es importante en la noción del cambio y a la vez la noción de resistencia. Y no en la noción tradicional del cambio, de un cambio con posibilidad de planificación, que es justamente el propósito de lo que trato de decirles hoy. Gracias. Ahora pasaríamos a la parte de las preguntas o intervenciones del público. Nos van a ayudar algunas personas pasando el micrófono a quien tenga interés en hacer una pregunta, y además Tom ya tiene los micrófonos para que le traduzcan a él lo que ustedes digan en español. Entonces, si quieren hacerla en inglés, si quieren hacerla en español, adelante. Pues muchas gracias por una muy provocadora conferencia. Mi pregunta es la siguiente: la educación no se entiende si no es a través de la planeación. La educación es un acto planeado. O sea, el hecho educativo es un acto planeado. Entonces mi pregunta es, desde esa perspectiva, ¿la investigación educativa necesariamente estudia lo que se planea y los resultados de esa planeación? Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia educativa como ciencia social frente a un proceso planeado de transformación de las personas y de la realidad? Bueno, mi presentación fue provocativa, pero su pregunta también, Las escuelas son lugares de planificación de personas, pero no era lo que yo estaba tratando de decirles. Lo que yo trataba de decirles es que las ciencias educativas deberían estar haciendo eso también. E incluso lo voy a decir con más énfasis. La respuesta es no, para mí. Me parece que tenemos suficiente evidencia sobre las escuelas que, si bien tenemos grandes esperanzas sobre lo que hacen, no siempre existen esas esperanzas. Un ejemplo concreto, y luego voy a pasar a por qué los científicos no responden la pregunta que usted plantea. En Wisconsin en noviembre tuvimos elecciones, sacaron a todos los demócratas progresistas, sacaron del medio a todos esos y pusieron a un gobernador del partido de la oposición, y así también como la legislatura. La gente que votó por ellos nunca realmente pensaron por qué estaban votando. No estaban contentos con la economía, y cuando se dieron cuenta a qué recibieron, se enojaron. Una forma de pensar en esto es que el electorado es estúpido. Otra forma de pensarlo es que es una buena ilustración de la falla de las escuelas. Puedo tomar todas las pruebas de aprovechamiento escolar que quieran, pero las consecuencias sociales de cómo nosotros hemos hecho ciudadanos como los hemos hecho, quiere decir que hemos fallado, hemos fracasado. La evidencia nos lo prueba, porque las escuelas siempre están planteando cómo hacer un mejor ciudadano, y se habla mucho de eso, pero
pero de alguna manera me parece a mí que la obligación de la investigación educativa es constantemente hacer que se entiendan los límites en las escuelas, no suponer que están haciendo lo que dicen que están haciendo, sino cuestionar lo que hacen. Otra parte de mi respuesta es la siguiente. Si el sentido común de la escuela no está haciendo lo que dice que está haciendo, tratamos de entender sus límites, no hay relaciones lógicas desde esa crítica en cuanto a lo que deberían estar haciendo. Y no solamente se trata aquí de la investigación, que es lo que debería estar haciendo, es una cuestión ética, moral, política, intelectual. Ayer me reuní con algunos estudiantes y les dije lo mismo, y les di un ejemplo. Es un trabajo que hice en el resultado de algunas materias escolares, y bueno, les pido disculpas para algunos si es que repito lo que dije ayer, pero bueno, he pensado mucho sobre la investigación escolar para ver cómo empíricamente las materias escolares, específicamente matemática, porque parece algo que parece ciencia pura, cómo es que la matemática no se enseña, más bien es una tesis cultural sobre lo que es el niño en cuanto con ciertas componentes de psicología que tienen que ver con la pedagogía moderna. Uno se da cuenta, si lee la investigación, que las materias educativas que se enseñan en la escuela se fundamentan en la psicología que traduce estos métodos científicos en las materias escolares. Pero la psicología nunca trató de entender qué es la física o la historia o la literatura. La psicología tenía que entender cómo crece y se desarrolla un niño y planificar el futuro para ese niño. Una vez que entendemos y pensamos en esto, entonces vemos cuáles son las herramientas para traducir una materia como la física que se enseña en la escuela. Y nos damos cuenta de lo que estamos haciendo no es adecuado para explicar lo que dicen las escuelas que están haciendo. Ahora, este análisis tampoco me dice qué tipo de herramienta de traducción necesito, porque es otro proyecto. He tratado de pensar sobre ese proyecto, analizando la ciencia y la tecnología, los estudios de Latour y Skinner y otras personas que realmente estudian la ciencia para ver cómo se entiende la cultura, la producción del conocimiento. Pero para ello no es un resultado lógico de lo que hice en mi investigación. Y suponer que el investigador tiene un resultado lógico para decir qué es lo que tiene que hacer, tampoco funciona, porque la cuestión de que yo diga pasemos a los estudios de ciencia y tecnología tiene que ver con otro conjunto de relaciones que tengo que considerar cuando desarrollo un currículo, un plan de estudio. Las escuelas tienen que planificar a los niños. Esto es obvio para mí, porque si no, ¿para qué los mandamos a la escuela? Si no queremos que se planifique a niños, no los mandamos, los dejamos en casa. Si vemos la formación de la República estadounidense y la francesa, los fundadores dijeron: necesitamos educación porque tenemos que crear ciudadanos. Los ciudadanos no son natos, son creados. Las escuelas se encargan de eso. Pero aún queda pendiente la pregunta: ¿qué deberían estar haciendo los investigadores? Y también se supone que los investigadores pueden planificar el futuro y no hay evidencia de que puedan hacerlo. No estoy negando lo que dice sobre la función de la escuela, pero estoy cuestionando si ese es el rol que desempeñan los investigadores en el desarrollo de currículos, en la pedagogía y de otra manera en la creación del niño entre un ciudadano. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, estamos hablando en relación a lo que es la plan para el futuro, el currículum escolar, el currículum en concreto de la formación de profesores, cómo se inscribe en este análisis, en esta propuesta. O sea, yo pienso el currículum en el sentido de
de un deber ser, pero en la medida en que el currículum va pasando a diferentes escalas, niveles, hasta llegar al aula escolar, hasta llegar al alumno, en este caso me refiero a la formación de profesores, el currículum para formar profesores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender bajo esta nueva, este planteamiento que hacía el currículum escolar? Mi departamento es el que se ocupa de la educación de los maestros. Y para mí es una obligación doble. Una obligación es la primera, cómo desarrollamos un escepticismo ante lo que hacemos, cómo desarrollamos una forma de desnaturalizar lo que hacemos. Y la otra parte es cómo comenzamos a crear formas adecuadas de pensar en el currículo. Y no es lo mismo. Lo primero, como dijo un colega, no todo es malo, pero todo es peligroso. ¿Cómo entendemos los peligros? Y luego tenemos que tomar opciones. Y lo que estaba diciendo yo sobre la función de la educación en ciencias sociales, cómo entendemos estos peligros. Y hay que, claro, hacer una elección, porque tenemos niños delante nuestro. Y no son, repito, los mismos proyectos, están entretejidos entre sí, sobre todo si trabajamos en un programa de educación de maestros o en una escuela. Uno de los problemas de la educación de maestros para mí, por lo que yo sé, es que no todo tiene que ver con los peligros. En Estados Unidos, por ejemplo, los métodos que se emplean suponen que estamos enseñando una ciencia, que estamos enseñando matemática, y no cuestiona ni siquiera esos supuestos. La mayor parte de la historia de la educación escrita se escribe para la educación de los maestros, y eso es una manera de defender la salvación. Y esto es algo que está muy integrado en la historia de las escuelas, en el concepto de lo que significa ser maestro. Porque, otra vez, y no estoy diciendo que le estoy dando ninguna solución, para mí queda claro que la forma en que hemos hecho las cosas no ha funcionado en términos de nuestras convicciones políticas, morales o éticas, en sentido amplio, ¿no? Porque hoy en Estados Unidos hay muchas quejas sobre la educación de los maestros. No lo puedo decir muy enfáticamente, pero grande de las críticas son erróneas, porque se están quejando de las cosas equivocadas, que es demasiado blanda la formación del maestro, que no es intelectual, y que esto tiene que ver incluso cuando la gente habla de los conocimientos prácticos y útiles. Esa es una noción que es una forma de anti-intelectualismo. Regresando a su pregunta, me parece que hay dos proyectos aquí cuando estamos desarrollando un currículo. Uno es criticarlo históricamente y al mismo tiempo tratando de hacer frente a esas críticas que tienen sentido, y es todo lo que le puedo decir. Hay uno que me gusta mucho, norteamericano, antropólogo de mi gremio, que se llama Ray McDermott y Varenne, y su libro se intitula El fracaso exitoso, Successful Failure. Entonces, en relación a la idea de que la educación en Wisconsin falló en construir ciudadanos inteligentes, esto lo voltearía a decir, tal vez la educación logró construir los ciudadanos que quiere el sistema, o otra manera de verlo sería falló frente a la fuerza que tiene la agencia
socializadora principal, Fox News and so on, ¿no? Pero voy a otro lado también, o sea, en tratar de defender la idea de agency, es decir, de prácticas que escapan a esta lógica de planeación, no que están determinados por un diseño de planeación o planeado. Y retomar esto de Bruno Latour, que me gustó mucho la metáfora, yo la conozco más desde Desertó, ¿no? Del barco que navega y se guía por un itinerario y no hay una trayectoria en un mapa, ¿no? Y tratar de usar eso también para pensar en lo que hacen realmente los maestros. Yo ahora estoy como etnógrafa regresando a las aulas que había observado hace 30 años. Y justamente la metáfora que me hace articular lo que veo es navegación, pero en el sentido de cómo los maestros tienen que navegar en medio de y frente a 1000 dispositivos planeados desde todos lados, algunos internacionales, algunos comerciales, algunos de la CEP obviamente, algunos de sus colegas, algunos por todos lados. Está realmente la situación como están abrumados, ¿no? Cosa que es una novedad histórica, no era cierto cuando ni siquiera existían libros de textos en el aula, ¿no? Entonces, esta idea de cómo podríamos repensar lo que hacen las escuelas desde ahí hacia arriba, que es un poco mi lema desde hace mucho, ¿no? Y si esto es una posible salida para la investigación educativa, aunada también a la cuestión de desnaturalizar, historizar todo el proceso escolar. Gracias. En cuanto al primer comentario, podemos sostener que lo que ocurrió en Wisconsin es exactamente lo que hacen las escuelas. Quizás es mi optimismo, que no es lo que las escuelas quieren hacer. Y quizá otra forma de decir, si queremos juzgar lo que hacen las escuelas, tenemos que ver qué es lo que la gente hace en la ciudad, cómo actúa y cómo es esa sociedad y cómo se miden los aprovechamientos y los logros para obtener esas calidades importantes. En cuanto a Fox News, me dio mucho gusto ver que el Parlamento cuestiona a los dueños de Fox News porque están grabando conversaciones, etcétera. O sea, hay cierta presión también, aunque quizá esto sea solamente momentáneo, pero bueno. Ahora, lo que estoy tratando de decir, si es una salida o no, no es una salida. No dediqué mucho tiempo a esto, pero también en las respuestas, no es una salida, es otra forma de participar en el mundo en el que vivimos. Esto no es una forma de empezar en el cambio, es empezar en la resistencia. No es salirse del mundo, es participar en el mundo de una forma que no lo hemos hecho antes y tratar de pensar cuáles son las otras posibilidades. No dediqué mucho tiempo, repito, pero la noción de planificación que quiero instilar, y lo puedo expresar de otra forma, de pensar en sistemas, en desarrollo, en tiempo, incluso la forma de la noción de agencia y cómo nos insertamos en esta teoría. Para mí, puedo hablar de Rancière y de Foucault. Los dos dicen que los aspectos políticos de estas nociones hay que prestarles atención en lugar del uso más contemporáneo de las ciencias empíricas en términos de designación de valores, etcétera, porque ahí Lee y Spencer hablan acerca de las partes interesadas y este tipo de cosas. Esta noción de poder es importante para muchas cosas que no voy a mencionar, pero no es suficiente. Tenemos que pensar
como dice Rancière, la participación de lo que tiene sentido. No es una salida, no. Es una forma de pensar en el desarrollo de un argumento diferente a lo que, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, las escuelas contemporáneas están utilizando. O el tipo de conceptos que se están produciendo en la creación de todo este tipo de cosas que están relacionadas no solamente con la cuestión de la inclusión, sino también con la cuestión de la abyección, que es muy parte del mismo fenómeno. Y otra vez, estas cosas para mí tienen que historizarse. Y hay formas distintas de hacerlo. Latour y otras personas es cómo hacemos para lograrlo. Esto lo mencionaba ayer. Si usamos a Latour, tenemos que comenzar a pensar en las cosas desde el punto de vista relacional, y de esta forma no los tomamos los aspectos tales como están dados, y si no lo hacemos así, entonces ya podemos pensar en el cambio y podemos pensar en la resistencia. Mandor tiene un artículo sobre la historicidad y es una forma de pensar en el cambio. Pero no es la que tenemos. Y regreso a Toulmin, que nos dice: hemos pensado en el cambio de una forma determinada y no dio el resultado que esperábamos, no funcionó. No estoy diciendo lo que yo digo si va a funcionar, pero sí es otra forma de tratar de entender por dónde vienen las cosas. En cuanto a tener en cuenta también el presente, pero también la posibilidad de entender otras alternativas, de pensar en otras opciones. Y no estoy hablando de la utopía o de la teoría de la utopía, no estoy en contra, pero no es lo que estoy diciendo. Es respecto a si las pruebas estandarizadas tipo podrían relacionarse con estos procesos de abyección, pensando por ejemplo en los resultados en México, que los más altos promedios estarían en niños de clase media, alta, urbanizada, y los más bajos en niños indígenas de zonas rurales. Mi pregunta es si podríamos establecer una interrelación entre estos procesos de abyección y las pruebas internacionales estandarizadas, y si esta abyección no sería una parte ineradicable del mismo sistema educativo. Ayer yo no les decía pizza y ustedes se burlaban, y si quiero le digo pizza. Las pruebas PISA se basan no solamente en la medición de lo que pasa en distintos países, suponiendo que hay una equivalencia. Se desarrolla una equivalencia para que uno pueda decir que las estudiantes de México, Estados Unidos, Finlandia, Singapur, Hong Kong, etcétera, y Shanghái, puedan compararse. Hay una serie de aspectos históricos ahí. Y hay un libro interesante, si le interesa leer sobre, se llama Stuart Porter, se llama Trust in Numbers, y explica cómo los números tienen que ver con la democracia por su uso, pero los números en sí se basan en otras prácticas múltiples. Si vamos a mi primera transparencia, a las primeras dos, cuando hablé de la persona sana, la idea del conocimiento práctico en las pruebas PISA se basa en cierta noción de lo que es la ciencia y el currículo, y que es la alfabetización y el currículo. Esto tiene que ver también con la medición. Estos modelos curriculares son prácticos. En primer lugar, es un poco extraño porque están diciendo que este es el conocimiento práctico que va a necesitar en el futuro, y los científicos
de alguna manera piensan, que, por ejemplo, que la OCDE puede predecir cuáles son los conocimientos y los campos que se van a crear en el futuro, y hay gente que está trabajando en esos campos para hacer esas predicciones, pero otra vez es una ilusión de cómo pensamos en el futuro. Es un tema. El otro tema es volver a mi noción de la alquimia. Estas disciplinas que se enseñan en las escuelas se basan en nociones particulares de la psicología y la idea que tiene la psicología de la física, ciencia y matemática. Estas nociones de la psicología que se entran en la escuela necesitan estar relacionadas con una noción de lo que es un niño y con la noción de los atributos y capacidades que tiene ese niño, la forma en que se va a comunicar, la forma en que va a interactuar, etcétera. Esto es parte de la noción del tema, de la materia que se va a medir. Por supuesto, cuando medimos el aprovechamiento de una determinada materia, el chico mexicano está educado para ser un chico cosmopolita, y va a sacar buenos resultados en la prueba. Esto es lo más básico de las primeras clases de sociología. Por supuesto, distintos ambientes sociales, distinto capital. Entonces, esto de que PISA quiere hacer una medición universal en las naciones no es cierto. Tenemos que pensar cómo se mide lo que se piensa y las abyecciones que están incorporadas en la medición, pero la gente no se centra, se piensa que estas cifras son representativas de algo real y nunca ve las formas en que estas nociones de materias que mide PISA han sido fabricadas por ciertos tipos de personas. Y en esta fabricación de cierto tipo de personas se fabrican también los objetivos que a veces no tienen nada que ver. Entonces, sí, absolutamente. Sí. Si vemos estas mediciones, Estados Unidos es un buen ejemplo, que está más o menos en el medio como nación. Si desagregamos esas mediciones, nos damos cuenta que algunos estados de Estados Unidos tienen los puntuaciones tan altas como Finlandia y Singapur, y en otros estados mucho más bajos. Y acá hay todo un conjunto de características sociales que no solamente tiene que ver con la pedagogía, con la enseñanza, hay también otros componentes sociales y políticos. Y aquí es donde el libro de Trusting Numbers de Porter es interesante, y otro de Mary Purvis, The History of the Modern Fact. Siempre leemos estos libros, empezamos a entender cómo se dicen las verdades, porque tenemos que pensar no solamente en lo que se hace, sino pensar en el futuro también, que tiene que ver con lo práctico de ser impráctico, el argumento de Latour, y la impracticidad de leer un mapa o la impracticidad de PISA, que se vuelve en lo que la gente piensa que es práctico y de alguna manera se vuelve real. La gente empieza a actuar en base a esto. Las Islas Naciones, tuvimos una conferencia en las Islas Canarias organizada a través de la sociedad de educadores de la Unión Europea y porque PISA es el estándar que se usa en España actualmente. No es solamente una ilusión sobre el aprovechamiento de los niños, sino una forma en que la gente empieza a pensar a qué es una buena escuela. Y lo mismo en Estados Unidos, donde no hablamos sobre PISA, sino que ningún niño quede atrás en las mediciones de las pruebas. Y estos números se vuelven maneras en que los maestros empiezan a reorganizar sus clases porque se les ha echado la culpa de no haber enseñado correctamente a los niños en base en estas pruebas estandarizadas. Y esto se vuelve entonces un concepto de cómo debería ser una escuela. La respuesta es que usted está en lo correcto. Sí, yo quisiera hacer una pregunta sobre el currículum en la escuela norteamericana en relación con la planificación lingüística. Lo que me interesaría saber, si es posible, es si hay alguna enseñanza diferenciada, siendo
Estados Unidos, un país que recibe gente de muchas partes del mundo, entiendo que la escolarización está planificada para los niños, pero siendo un país de migrantes, de gente que llega y se va, ¿se puede pensar en una planificación lingüística en la enseñanza del inglés para estas poblaciones? En la planificación del currículo se habla de distintos estilos de aprendizaje y de enseñanza, etcétera. Ahora, mi pregunta sería, y esto tiene que ver con lo que usted mencionó antes, cuando empezamos a hacer este tipo de cosas, estos estilos lingüísticos, enseñanzas lingüísticas diferentes, tenemos que pensar también en el raciocinio de cómo organizamos estudios, teniendo en cuenta la diferencia lingüística, porque incluso la noción de diferencia lingüística se basa en distintos modelos estructurales, y no voy a entrar en detalle. Y luego tenemos, claro, hay mucha investigación de Labov, creo que fue, y Basil Berzim también en Gran Bretaña, y Charlie Heath, que también estudia este tema en escuelas americanas y familias americanas. O sea, tenemos mucha investigación, mucha evidencia sobre diferencia de clases sociales y de grupos sociales. Si mantenemos el mismo sistema de razonamiento que produce la diferencia, quizá no hayamos cambiado tanto. La respuesta más fácil es sí. Hay ciertas formas, que por lo menos hay ciertas propuestas. Ahora, ¿qué tanto de estas propuestas van a llegar a la escuela? No se sabe. Si llega a la escuela, entonces la pregunta que surge ¿es una alternativa o es otra actividad relacionada con la manera en que organizamos el objeto de la escolarización misma? Bueno, la noción de cosmopolitismo y específicamente sobre las formas de identidades desplazadas o abyectas, producto justamente de las formas universalizantes de las prácticas cosmopolitas, como por ejemplo al interior del sistema escolar ustedes están pensando cierto análisis o cierto abordaje metodológico de esas identidades expulsadas, por ejemplo, que no obstante son expulsadas del sistema escolar, existen en el sistema social y por lo tanto necesariamente de alguna forma impactan en la propia identidad del sistema educativo. O sea, ¿cómo están pensando esas formas relacionales en términos como más metodológicos? Mi noción de cosmopolitismo no es normativa. No me interesa desde el punto de vista histórico. Lo que sí me interesa es cuáles son las calidades históricas que tienen que ver con la construcción epistemológica, como la noción de agencia de tiempo, la noción de abyección, que hay que usarse en forma triple porque también abyección implica la inclusión y la exclusión, las tres tienen que ver. Lo que he tratado de hacer es entender cómo esas nociones epistemológicas circulan dentro de la escuela de tal manera que se vuelven instanciadas históricamente al paso del siglo XX al XXI. Esto es algo que lo que estoy trabajando ahora, es analizar
Y por cierto, dentro de la noción de cosmopolitismo tenemos también la noción de comparatividad. Es decir, tenemos que ver si seguimos utilizando el conocimiento que adquirimos en el pasado, y la respuesta general es que se tiende a reemplazar y uno empieza a comparar personas, lo que es un nuevo fenómeno. No es que la gente no pueda compararse, pero hay particulares tipos de comparación que se hacen con base en características de la gente y de la población, y podemos hablar de civilizaciones avanzadas. Teníamos muchos de los primeros exploradores, cuando se encontraron con poblaciones que se parecían a ellos, los comparaban diciendo podrán razonar y encontrar a Dios, y decidieron que no podían ser salvados y que no podían ser miembros de la iglesia. Pero en la ilustración esta noción de comparación también tiene que ver con la noción de razón y racionalidad. Así es como lo estoy pensando yo, mi concepto de cosmopolitismo. Tiene que ver con la comparatividad. Tenemos una filosofía de conciencia y de representación. Podemos representar y a partir de esa representación entender las diferencias, y en ese entendimiento de la diferencia tenemos la noción de abyección. ¿Por qué y qué hace esta abyección? Si pensamos como que es parte del mismo fenómeno, repito lo mismo que dije ayer, tendemos a pensar en las cosas como opuestos. Pensamos en texto y contexto como opuestos, en ideas y realidades como opuestos. También tendemos a pensar en inclusión y exclusión como opuestos. Una de las cosas que es importante empezar a tratar de incorporar estos opuestos en el mismo fenómeno, y encontramos corolarios en términos de física y de otras ciencias, nociones de incertidumbre. Lo que hace la abyección para mí es tratar de salir del pensamiento en dualismo que estén conectados. Mi ejemplo es la noción del inmigrante, por ejemplo. Un inmigrante es un tipo particular de persona. En la noción de hacking, un inmigrante es una persona que está reconocida como incluida. La noción de inmigración es como hacer que un inmigrante se vuelva ciudadano, y al mismo tiempo un inmigrante es una persona diferente, por lo tanto nunca va a poder ser incluido en su totalidad, y al mismo tiempo el inmigrante está entre dos lugares, entre una persona cuyo modo vivendi es de descastado, que pasa a otra situación que no es permisible, y entonces la abyección viene de la teoría feminista, sobre todo a partir de la psicoterapia, y tiene que ver también con la teoría social y cultural. Nos permite entender esta interrelación de estar entre dos personas, estar adentro y estar afuera al mismo tiempo, es parte del mismo fenómeno, que es lo que le pasa al inmigrante. Regresando a lo que dije antes, podemos empezar a ver como algunas personas particulares de personas, según lo que dijo Dewey, tienen, si aprenden el hábito científico, pueden ser un buen ciudadano, pero al mismo tiempo tiene una calidad salvaje en sí. No sé si respondo a su pregunta, si no, me lo dice después, más tarde me lo dice. Por otro lado, siempre me enoja cuando los historiadores o etnógrafos hablan con desdén de cosas como modelos, diseño y cosas por el estilo. Lo que hacen modelos o diseños, a mi gusto, es destacar de la complejidad que hay ciertos factores, ciertas relaciones, y decirnos, estos son importantes, no otros.
siempre van a estar insuficientes los diseños y modelos, porque la realidad es mucho más compleja y siempre nos equivocamos. Ahora bien, usted propone ir a las humanidades, a la historia, y su conferencia es un ejemplo de diseño. Toda la complejidad histórica, cultural que hay, usted la redujo a unas cuantas líneas argumentativas que sostienen su modelo de su tesis central. Entonces no veo realmente una esencia tan diferente en lo que hacen los diseñadores y lo que hacen los historiadores. Me encanta el diseño. Mi principal conflicto es cómo diseñar el entorno en el que vivo en forma que sea estéticamente adecuada para la forma en que yo quiero vivir. A los dos nos encanta el diseño. En cuanto a los modelos, los únicos con los que jugué cuando era chico, haciendo modelos de aeroplanos. Ahora, ¿son buenos o son malos? Lo que sí dije que hay toda una gama de supuestos históricos sobre la gente, la sociedad, sobre cómo somos usted y yo, sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos convertirnos, qué esperanzas deberíamos tener. Usted sucintamente dice que los modelos destacan relaciones y nos dicen que son los importantes. Lo que yo trato de destacar es que las mismas cosas que estamos destacando como importantes, que no sean tan importantes como uno piensa. Y por lo tanto, es obligación de todos nosotros comenzar a entender los límites de estas cosas que nos parece que son parte del sentido común de lo que es importante. Es todo lo que puedo decir. En caso que no se haya quedado claro, somos todos amigos, ¿eh? Somos todos amigos. From your perspective, que se pudieran pensar la formación de docentes o cómo retomar esa historización de la que usted habla precisamente en la formación de docentes. Créanlo, no lo puedo contestar. No sé si sea adecuado o no en este momento, porque parece que esto nos llevaría a otro tipo de acciones estratégicas. Me parecería que lo que es importante en este momento es pensar y provocar y desafiar la estrategia para interpretar lo que está ocurriendo en la escuela. Voy a decir una cosa, pero no lo voy a explicar.
Cuando entré al programa de educación para maestros en mi universidad, yo sentí que tenía que organizar para hacer que los maestros se planteen qué es lo que ellos piensan que es sentido común. Y al mismo tiempo también tenía que pensar en lo que hacen cuando llegan a la escuela y otra vez el problema del físico, de formación de docentes. Pero no sé, quizá lo podamos ver esto en privado. De Puebla, hace muchos años que voy enseñándoles a mis alumnos sobre usted, y lo único que han visto mis alumnos es su biografía, ahí en todas esas páginas que tiene la web. Y hoy uno de los alumnos dijo, venga corriendo porque el hombre con el que yo aprendí a investigar va a estar sentado aquí. Muchas gracias por eso. Y después decirle que esta tríada que usted menciona de familia, niño, comunidad, creo que está de más decirle que para el siglo XXI está totalmente trastocada. Tenemos un sinnúmero de familias, como algún día un hombre en la historia lo dijo, hay más de 365 maneras de hacer familia, y la familia de hoy no es papi, mami y hermanos. Tenemos una variedad de familias donde las mujeres trastocamos y nos hacemos responsables de 2 o 3 hijos, pero también los hombres, pero también las abuelas, pero también los hermanos mayores. Los niños del siglo XXI son niños que, a pesar de estar en las zonas rurales, en las comunidades, ante la pobreza, son niños que también están enfrentando la disyuntiva de la red. Y las comunidades, híjole, en este México hay N cantidades de comunidades, y entonces esta triada me parece que sí es una utopía del futuro, sí tiene que ver con reconocer la gran diversidad de personajes que tenemos para poder pensar en formar ciudadanos distintos. Por lo tanto, el concepto de ciudadano sí creo que tendríamos que platicarlo en otro café, porque definitivamente nos va a implicar este reconocimiento actual. Me gustaría un poco escuchar, comentar sobre esta triada, ante lo que creo que está de más que yo le mencione. Yo no creo que esté trastocada esa Trinidad. Pienso que está cambiando continuamente. Si nos remontamos, esta es la Trinidad moderna, es una madre. Miren, acá tenemos una madre que no tiene padre, o sea, no hay un padre en la familia y está con 3 niños. No se ve un hombre aquí. No siempre hablamos de esta Trinidad clásica, tradicional. Ahora, no es que esa Trinidad se vuelva obsoleta, sino que se redefine de tal manera que tiene que ver con la forma en que se gobierna la sociedad a través de la familia y el niño. Ahora, la comunidad es una construcción muy particular sobre la forma en que se piensan las cosas también, ¿eh? Yo no pienso que haya desaparecido la Trinidad, no. Se está reformulando esa Trinidad en términos del tipo de personas que habitan ese espacio que llamamos familia, continuamente. Y también hay continuidades y discontinuidades. Una de las continuidades, cuando había un rey, todos tuvimos algún rey en algún momento dado, la familia era la unidad por la cual se describía la relación con la nación y con el rey, y el rey era como el padre de la nación, ¿no? Así como el padre es el padre de la familia. Hoy encontramos esa configuración que se expresa en forma diferente, pero no ha desaparecido en su totalidad. Es interesante también ver
las formas en que la ciencia de la familia, del niño, de la comunidad, también llevan integrados algunas tesis culturales sobre qué es una buena comunidad, qué es una buena familia, qué es un buen niño, pero y si no es bueno es el que queda en abyección. Gracias a Tokewitz por estar aquí con nosotros, por su espléndida lecture, conferencia. Este es un reconocimiento, un agradecimiento, una cartita, ¿no? Y a ustedes también por estar aquí, por su participación, por su interés mantenido, y hasta la próxima.